Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 36. El hermano mayor Jun es un fanático del cultivo. En una parte tranquila de la sala de entrenamiento de la secta exterior donde los discípulos podían perfeccionar sus habilidades de lucha, el choque de ahí resonó como un débil trueno a través de los árboles que rodeaban el área. Melian se movió con rápida precisión. Su espada parpadeaba con una tenue luz plateada mientras se arqueaba hacia Lin Yue. Sus golpes fueron rápidos y fluidos, refinados por semanas de práctica decidida desde que alcanzó el tercer nivel de condensación y cada uno de sus ataques se vio atenuado por un intenso control, pero su apasionada ofensa no dejó dudas de que estaba luchando por ganar. Frente a ella, Lin Yue bailó hacia atrás para evitar un empujón rápido mientras lanzaba un talismán de papel que brillaba con una escritura dorada. Una columna de fuego estalló desde el suelo, haciendo retroceder a Mei Lian y permitiendo que Lin Yue ganara cierta distancia de ella. Levantando la mano, convocó un pequeño horno de alquimia de su bolsa de almacenamiento que flotaba en el aire, girando lentamente mientras pulsaba con energía espiritual. Cuando Mei Lian aceleró alrededor de las llamas y reanudó su asalto, fue recibida por otra línea de fuego que se dirigía hacia ella desde el horno flotante mientras Lin Yue la dirigía con un movimiento de sus dedos. Desviándolo con un barrido de su espada, Mei Lian cargó. La batalla duró varios minutos más hasta que el talismán defensivo final de Lin Yue se hizo añicos bajo un ataque decisivo. Sin defensas, Mei Lian presionó hacia adelante y golpeó su espada contra el hombro de Lin Yue, poniendo fin al combate. Ambas mujeres respiraban con dificultad mientras estaban sentadas en los bancos cercanos. A pesar de su intenso partido, sonreían. Te has vuelto mucho más fuerte. Ese último talismán casi me toma por sorpresa. Mei Lian dijo, secándose la frente con la manga de su túnica y apoyando su espada sobre sus rodillas. Tenía que hacer algo, hermana Mei. La última vez que entrenamos juntos, me lastimé de la cabeza a los pies. Lin Yue respondió riendo mientras se cepillaba un mechón de cabello suelto de la cara. La Torre de la Voluntad Templada se inaugurará pronto y necesito estar lo más preparado posible. He estado haciendo mis propios talismanes e incluso he comenzado a practicar la refinación de pastillas. Dijo Lin Yue con orgullo. Eso es bueno. Aunque los ancianos dicen que no correremos ningún peligro, es mejor estar lo más preparados posible para que podamos reclamar tantas recompensas como podamos. Mei Lian respondió alentándola. Charlaron unos minutos más sobre su entrenamiento antes de que la conversación se trasladara a sus familias. Mis abuelos me enviaron una carta. No pueden creer que mi cultivo sea mayor que el de ellos ahora. Lin Yue dijo felizmente mientras pensaba en ellos. Su familia vivía en una casa modesta a unas semanas de viaje de Chuankuo City. Sus abuelos eran cultivadores sueltos que no habían pasado del primero y segundo nivel de condensación y su abuelo era talismán, mientras que su abuela era herbolaria. Los padres de Lin Yue habían sido discípulos de la secta de la Montaña Tranquila, pero habían muerto en un incidente cuando ella todavía era una niña. Ella solo recordaba algunas cosas sobre ellos, pero fue por ellos que decidió ingresar a la secta de la Montaña Tranquila. Has trabajado duro. Estoy seguro de que están increíblemente orgullosos de ti. Mei Lian respondió con tristeza, pensando en su última conversación con su padre. Era un cultivador que trabajaba para el señor de la ciudad de Nanao y había alcanzado el segundo nivel de condensación de Yi, mientras que su madre no poseía el talento para el cultivo. Él le había enseñado a usar una espada, pero quería que ella se quedara y se uniera a él en el servicio del señor de la ciudad antes de casarse con un miembro de uno de los clanes locales. Tu padre estará feliz una vez que se entere de tu progreso, hermana Mei. Las oportunidades aquí en la secta de la Montaña Tranquila van mucho más allá de todo lo que puedas encontrar en la ciudad de Nanao. Lin Yue le aseguró a su amiga cuando notó su cambio de humor. Tienes razón. Dijo Mei Lian, desterrando sus pensamientos oscuros y concentrándose en el presente. Algún día viajaría de regreso a la ciudad de Nanao y ya podía imaginar la expresión del rostro de su padre mientras le mostraba su cultivo. El tema de conversación naturalmente se desplazó hacia el desafío que se avecinaba, la Torre de la Voluntad Templada.
Escuché que hay 9 pisos. Cada uno es más difícil que el anterior. Dicen que pondrá a prueba algo más que la fuerza. Mei Lian explicó. Eso es lo que escuché también. Será tanto mental como físico. Renyu dijo que cambia según quien entra, que encuentra nuestras debilidades para moderarnos. Lin Yue añadió en voz baja. Estaba nerviosa ante la perspectiva de que todas sus debilidades quedaran expuestas. Las recompensas valdrán la pena. Mei Lian le aseguró. Lin Yue asintió y hubo otra pausa en su conversación y ella comenzó a morderse el labio. Dudó en plantear el siguiente tema, pero lo tenía en mente desde hacía tiempo. Mientras la brisa susurraba entre las hojas de los árboles que los rodeaban, Lin Yue jugó con el dobladillo de su manga mientras seguía dudando. Después de un momento, finalmente habló. Hermana Mei, ¿crees que al hermano mayor Jun no le agradamos? Lin Yue preguntó y Mei Lian la miró sorprendida. ¿Qué te hace decir eso? Bueno, Lin Yue dudó y miró sus manos. Él nunca nos habla en la secta. Él siempre está en su patio, cultivando. Es como si ni siquiera existiéramos. Mei Lian se rió suavemente y meneó la cabeza ante la declaración. Obviamente le gustamos. ¿Crees que simplemente reparte botellas de pastillas recolectoras de alta calidad a todas las personas que conoce? Ni siquiera Renyu recibe un trato especial por parte del hermano mayor Jun. Lin Yue no parecía convencido. Puede que Renyu no haya recibido regalos de Hunde, pero fueron vistos juntos en Tranquil City y se rumoreaba que había conocido a Hunde en su patio hace unas semanas. El hermano mayor Jun es un fanático del cultivo. No creo que ni siquiera se dé cuenta de lo distante que parece. Pero nos dio esas pastillas porque le importa. Esa fue su manera de demostrarlo. Añadió Mei Lian. Espero que la hermana Mei tenga razón. Lin Yue murmuró y un rubor se dibujó en sus mejillas. Espero tener un buen desempeño en la torre, para poder impresionarlo. Quiero que me note más. Lin Yue admitió que su rostro se volvió escarlata. Mei Lian la miró por un largo momento. Sus propios pensamientos se llenaron de Hunde y de cómo ella también disfrutaría de más atención por parte de él. Ella sonrió suavemente y asintió con la cabeza hacia su amiga. Creo que ya se da cuenta de ti, hermana Lin. Nosotros dos. Está demasiado obsesionado con su cultivo como para hacer algo al respecto. Tendremos la oportunidad de impresionarlo en la torre. Mei Lian dijo con confianza. Pausa de página. Las dos jóvenes no eran las únicas que esperaban distinguirse en la Torre de la Voluntad Templada. En toda la secta exterior se había arraigado una ola de urgencia. Los discípulos que una vez habían merodeado por los campos de entrenamiento o buscado las tareas más fáciles en el tablero de tareas ahora estaban entrenando con renovada determinación o buscando misiones que pusieran a prueba su determinación. El sonido de las armas, el rugido de las técnicas y el olor del refinamiento de las pastillas llenaron el aire desde el amanecer hasta el anochecer mientras incluso los cultivadores más perezosos encontraban una nueva motivación. Los ancianos observaron este cambio de actitud con aprobación. Durante años, la secta exterior había descendido a un ritmo más relajado y un progreso estancado, pero ahora los discípulos se esforzaban más que nunca. El repentino aumento de la diligencia fue impulsado en parte por rumores sobre las recompensas que se podían obtener en la torre, tesoros raros, píldoras y recursos de cultivo, manuales marciales, artefactos espirituales e incluso reconocimiento por parte de los ancianos de la secta interior. Sin embargo, otro rumor comenzó a circular por la secta exterior, provocando una nueva oleada de urgencia entre los discípulos de la secta exterior. Se dijo que Hunde había entrado en un intenso cultivo a puertas cerradas en el Nanfold Refinement Array en preparación para la Torre de la Voluntad Templada. La idea de que alguien como él, alguien tranquilo, sereno y aparentemente intocable, que había recuperado la herencia y claramente tenía el favor de los ancianos, estuviera entrenando con tanta seriedad encendió un fuego en los corazones de muchos. Si Hunde se esforzara por mejorar, entonces todos los demás tendrían que esforzarse aún más para seguirle el ritmo. Pero no todos se inspiraron en la admiración por Hunde. Todavía persistían rumores de resentimiento en el sitio de la herencia. Algunos discípulos nunca habían aceptado plenamente la autoridad de Hunde ni les había gustado la forma en que los ancianos lo favorecían.
Para estos destacados discípulos, la torre representaba una oportunidad única de mostrar su verdadera fuerza y talento en un escenario público. Algunos hacían declaraciones audaces de que superarían a Hunde en la torre, que su talento era mejor que el suyo y que su experiencia los llevaría más lejos, o que sus antecedentes eran mejores y eso les daría una ventaja. La razón por la que eligieron a Hunde para compararse fue simple: los ancianos se habían fijado en él, y si superaban a Hunde, los ancianos probablemente también se fijarían en ellos. Lo que comenzó como un descontento disperso en la secta exterior pronto se convirtió en una ola creciente de desafíos. Hunde se había convertido, sin saberlo, en el punto de referencia con el que todos buscaban medirse. La Torre de la Voluntad Templada se estaba convirtiendo rápidamente en una fuente de competencia como ninguna otra en la secta exterior. Capítulo 37: Competencia para llegar a la cima. La inauguración de la Torre de la Voluntad Templada en la secta exterior fue un acontecimiento trascendental, acompañado de una palpable oleada de anticipación y reverencia. Dado que normalmente estaba reservado para la secta interior, cada discípulo de la secta exterior sabía que necesitaba aprovechar al máximo esta oportunidad. La torre en sí se encontraba prominentemente en el corazón de la secta exterior, en un patio central cerca de la sala de entrenamiento. Era un edificio majestuoso y escalonado que se elevaba 9 pisos hacia el cielo y estaba elaborado con jade brillante y secuoya resistente. Cada uno de sus pisos presentaba amplias ventanas abiertas que permitían que entrara una avalancha de energía espiritual, y toda la estructura brillaba a la luz del sol. La propia anciana Mu lo había colocado allí. El artefacto espiritual descendía del cielo y aterrizaba suavemente sobre los adoquines. Las habilidades del anciano de formación central sorprendieron a la multitud que los observaba y una nueva oleada de motivación los invadió. Decenas de miles de discípulos de la secta exterior estaban de pie frente a la torre, con sus rostros una mezcla de determinación entusiasta y respeto silencioso. Cientos de ancianos de la secta exterior se reunieron cerca para observar y dirigir a la multitud. Sus expresiones eran solemnes y orgullosas, pero en secreto estaban tan emocionados como los discípulos. Junto a la torre había un tablero grande y ornamentado que destacaba. Sería aquí donde se mostrarían los nombres y clasificaciones de los discípulos. Había sido un elemento básico en la secta interior, una herramienta para motivar y juzgar a los discípulos, y su desempeño se clasificaba según el tiempo que pasaban dentro, el piso más alto que alcanzaban y su desempeño general. El tablero fue a la vez un desafío que los discípulos tuvieron que superar y una inspiración para alimentar las ambiciones de todos los que ingresaron. Sin que nadie se diera cuenta, excepto el anciano Mu y los ancianos de la secta interior, el espíritu artefacto de la torre se podía ver débilmente dentro de la torre. Su conciencia se extendía a cada rincón de la torre y supervisaba las pruebas del discípulo y garantizaba que el desafío se desarrollara de manera justa y segura. Fue a través de este espíritu artefacto que los discípulos serían clasificados. La torre permanecería en la secta exterior durante varios años, brindando a todos amplias oportunidades para poner a prueba sus límites, ganar recompensas y llamar la atención de los ancianos. Mei Lian permaneció elegantemente entre la multitud. Su presencia fue cautivadora para muchos de los discípulos varones que la rodeaban. Su cabello negro estaba cuidadosamente trenzado y sus rasgos delicados y bonitos se volvían más elegantes y hermosos con cada avance en su cultivo. De pie junto a ella estaba Lin Yue y su belleza se veía realzada por sus ojos grandes y expresivos que contenían curiosidad y calidez. Sus mejillas fueron perdiendo gradualmente su redondez debido a su intenso entrenamiento y había adquirido una apariencia más delicada y refinada. Había un aroma sutil y relajante de hierbas y medicinas a su alrededor que marcaba su creciente habilidad con Kell Refinement, y su cabello oscuro estaba recogido en 2 moños atados con cintas azules que combinaban con los colores de sus túnicas de discípulo. Cerca de la torre, Renio estaba con algunos de los otros discípulos más destacados de la secta exterior. Se destacó por sus hermosos rasgos, la pequeña sonrisa en su rostro y su actitud segura que coincidía con su estatus como el joven maestro del clan Ren. Renio sostenía su abanico plegable en su mano derecha, y el artefacto espiritual golpeaba suavemente su palma izquierda de vez en cuando mientras esperaba su turno. Su postura era relajada, pero había un rastro de impaciencia y nerviosismo si alguien miraba con suficiente atención. De vez en cuando, su mirada recorría a través de la multitud mientras buscaba a alguien, pero sus ojos regresaban a la torre con un destello de decepción porque no encontraba a quien buscaba. Renio no fue la única persona que buscó entre la multitud.
y hubo una notable ausencia entre la multitud que envió un murmullo de susurros a través de ellos. ¿Dónde estaba Jundé? Los susurros resonaron entre la multitud reunida como un viento a través de la hierba alta. Los discípulos estaban reunidos en grupos dentro del patio, murmurando sobre la torre de la voluntad templada y especulando sobre lo que les esperaba dentro. Escuché que cada piso pone a prueba algo diferente, mente, espíritu, incluso tus arrepentimientos. Alguien dijo en voz baja y asombrado. Uno de los ancianos dijo que nadie en la secta interior ha llegado al 7º piso en la última década. Otro respondió. Confirmaron que los 2 primeros pisos están relacionados con el combate. Un tercer discípulo dijo mientras caminaba desde uno de los otros grupos, donde los detalles del interior de la torre estaban siendo compartidos por un discípulo de la secta exterior que tenía un contacto dentro de la secta interior. Los ancianos querían que la torre llegara a la secta exterior. Están buscando perfeccionar nuestras habilidades de combate. No hay problema, he estado matando bestias en el valle exterior durante las últimas semanas. Uno de los discípulos se jactó, y la conversación se convirtió en más alarde de sus posibilidades internas. Entre los discípulos de la secta exterior, otro tema surgió a medida que pasaba el tiempo y la torre se acercaba a su apertura. ¿Dónde está Jundé? Una joven preguntó mientras estiraba el cuello hacia el frente de la multitud en un intento de encontrar al apuesto joven. No tenía ninguna duda de que Jundé se destacaría entre ellos y sería fácil de encontrar. No había habido muchas oportunidades de ver a Jundé, y ella esperaba tener la oportunidad de ver si era tan guapo como había escuchado que era. Probablemente todavía esté escondido cultivando de nuevo. No ha asumido ninguna de las nuevas tareas desde que regresó del sitio de herencia, dijo su compañero, sacudiendo la cabeza en respuesta a su pregunta. Jundé quiere llegar a la cima de la torre en un solo intento, creo que puede hacerlo, dijo otra joven, interviniendo en la conversación. Ja. O tal vez tiene miedo. No lucirá tan especial cuando todos podamos ver hasta dónde llega realmente en la torre. El joven respondió. Estaba frustrado porque Jundé todavía recibía toda la atención. La prolongada ausencia de Jundé del patio solo alimentó los rumores, y mientras el sol se acercaba al cielo, alcanzando su cenit, todavía no había señales de él. Cuando era mediodía, se escuchó un fuerte ruido y las puertas de la base de la torre se abrieron solas, deslizándose para revelar un umbral brillante de niebla espiritual. La multitud se agitó al verlo. El Elder se dio un paso adelante y su voz se apoderó fácilmente de los reunidos en el patio. Cada uno de vosotros se enfrentará solo a la torre. Una vez dentro, tu conciencia será transportada a un espacio de prueba individual. Los desafíos reflejarán tu propia fuerza y tu propia voluntad. No hay peligro para tu vida, pero no la trates a la ligera. El Elder Zen advirtió. Un pulso de emoción se apoderó de la multitud y no fue necesario ningún estímulo adicional para impulsarlos a la acción. En el momento en que el Elder Zen dio un paso atrás, los discípulos avanzaron en oleadas. Cientos de personas corrieron a la torre, hambrientos de ponerse a prueba, mientras muchos esperaban para observar qué pasaría con el primer grupo y hasta dónde llegarían. Fue bueno que hubieran esperado porque solo unos momentos después de que la primera ola desapareciera a través del umbral, un brillante destello de multicolor estalló desde las ventanas del primer piso. Decenas de discípulos salieron disparados, arrojados a través de la abertura como estrellas fugaces. Se estrellaron contra el patio en montones de dolor. Todos estaban golpeados y magullados, algunos inconscientes y otros gimiendo ruidosamente de dolor. Hubo un silencio atónito por un soplo de tiempo antes de que explotaran los susurros. Todos fueron expulsados. Ya. No duraron ni un minuto. Son sombras. Uno de los discípulos maltratados logró decirlo, con la voz silenciosa y agotada. Tienes que luchar contra una docena de sombras y cada una de ellas coincide con tu nivel de cultivo. Siguieron jadeos y el tono de la multitud cambió. Los discípulos dudaron en el umbral, mirándose unos a otros mientras sopesaban sus posibilidades. Después de otro breve momento, más discípulos fueron expulsados de la torre. Hasta que, finalmente, de los cientos que habían entrado, ninguno permaneció dentro. El primer piso, ninguno de ellos logró pasar del primer piso. Los ancianos de la secta exterior, que habían estado observando el patio con satisfacción, ahora tenían expresiones sombrías.
Habían pensado que sus discípulos habían mejorado, pero la torre mostró hasta donde aún les quedaba por llegar. Quizás se debería ajustar la dificultad. El Elder Hua sugirió, pero el Elder se negó con la cabeza ante la idea. No. Puede que tengan que luchar contra una docena de sombras de cultivo similar al suyo, pero sus enemigos carecen de técnicas y coordinación adecuadas. Con la formación y determinación adecuadas, cualquiera puede superar el primer piso. No hay nada dentro de la torre que no pueda conquistarse mediante la perseverancia. El Eldersen respondió con confianza. ¿Incluso los pisos superiores? El Elder Hua interrogó, frunció el ceño mientras veía a otro discípulo ser arrojado desde el primer piso de la torre y aterrizar pesadamente en el suelo. El Eldersen cruzó las manos detrás de la espalda y se detuvo por un largo momento. Cualquiera que pueda pasar el quinto piso ya es considerado verdaderamente excepcional. Él respondió lentamente. El séptimo los convertiría en un dragón entre los mortales. Un silencio cayó sobre los ancianos cercanos ante sus palabras. Solo una persona ha llegado al 9º piso en las últimas 3 décadas. La vicesecta maestra Mu lo hizo cuando todavía era una cultivadora de condensación y de la secta interior. Los ojos del Elder Hua se dirigieron hacia la torre, que ahora brillaba con un resplandor aún más fuerte a medida que más discípulos reunían su determinación para entrar. Veamos si alguno de ellos tiene las calificaciones para seguir sus pasos. Dijo, aunque su tono estaba cargado de dudas. Creo que solo hay uno entre la secta exterior con el potencial requerido. El entrenamiento de Hunde debería completarse pronto. Dijo el Elder Zen. En lo profundo de la pagoda de los 9 tesoros, Hunde yacía sobre el frío suelo de piedra. Su cuerpo estaba cubierto de sudor y estaba tan exhausto que no podía moverse. La energía espiritual continuó atacándolo en oleadas, golpeándolo y abriéndose paso a través de sus meridianos hasta su dantian. Frascos de pastillas vacíos rodaban por el suelo de piedra, mientras la porcelana emitía un zumbido al chocar suavemente contra las paredes. Por favor, haz que pare, haré cualquier cosa. Entraré a la torre, solo haz que se detenga. Me encanta la secta, no volveré a decir una mala palabra al respecto nunca más, no voy a empezar un harén. ¿Seré célibe? ¿Es eso lo que quieres? Hunde susurró desesperado, pero el conjunto siguió funcionando hasta que, afortunadamente, la luz que fluía a través de él comenzó a desvanecerse. Hunde observó con asombro cómo las puertas se abrían lentamente. Soy libre. Hunde susurró y la alegría lo recorrió con tanta fuerza que comenzó a llorar lágrimas de felicidad. Soy libre, oh, gracias, haré lo que quieras. Hunde murmuró, con la voz ronca por los gritos. Incapaz de caminar, Hunde logró salir arrastrándose de la cámara antes de desmayarse. Capítulo 38 Clasificaciones. Cada vez más discípulos avanzaron hacia la torre de la voluntad templada, cada uno impulsado por la emoción, la ambición o el orgullo. Ocasionalmente, ondas de luz espiritual parpadeaban desde las ventanas, seguidas de figuras que eran expulsadas de la torre para aterrizar nuevamente en el patio, maltratadas y aturdidas. El gran tablero cerca de la base de la torre comenzó a brillar débilmente y pronto comenzaron a aparecer nombres en su superficie. Estas fueron las clasificaciones basadas en el tiempo pasado dentro de los pisos y el nivel más alto alcanzado. Una gran multitud se reunió rápidamente mientras los primeros nombres se grababan en las clasificaciones, con la escritura brillando con luz espiritual. Torre de la Voluntad Templada, clasificaciones actuales. Subenai 47 respiraciones en el piso 1. Colmillo Jinsu 43 respiraciones. Renyu duró 41 respiraciones. Niesia Oyun 39 respiraciones. Jintiesan 38 respiraciones. Los jadeos y murmullos se extendieron entre la multitud a medida que aparecían los resultados. ¿Renyu está entre los 5 primeros? Preguntó un discípulo alto, con los brazos cruzados mientras fruncía el ceño ante la tabla. No es demasiado sorprendente, es uno de los mejores entre los nuevos talentos. Él es el joven maestro del clan Ren. Su compañero respondió. Subenai estaba en el mismo grupo durante la expedición al sitio de la herencia. Escuché que se entrenó en una técnica de sable única que encontró allí. Tiene sentido que esté en la cima. Añadió otra persona. Fam Jinsu es una cultivadora corporal, por supuesto,
Duró más que los demás, luchó contra 5 sombras antes de ser expulsada. Aún así, nadie ha pasado el primer piso todavía, ¿es realmente tan difícil? Alguien susurró, mirando nerviosamente la torre mientras intentaban recopilar la mayor cantidad de información posible antes de que fuera su turno. Las sombras combinan perfectamente con tu cultivo, están al mismo nivel y tienes que luchar contra los 12 a la vez. No sé cómo alguien puede derrotarlos. Una joven exclamó. A medida que más nombres iluminaban el tablero, la emoción aumentaba, pero también lo hacía la presión sobre los discípulos. Sus ojos estaban fijos en el tablero y todos discutían quién sería la primera persona en superar el primer piso. Mei Lian estaba al borde de la multitud, su expresión tranquila pero intensamente centrada en la entrada de la torre. El murmullo de voces, los destellos de luz espiritual mientras la gente era expulsada y los gemidos de los discípulos derrotados que eran expulsados de la torre se desvanecieron en el fondo mientras ella respiraba lenta y constantemente. A su lado, Lin Yue parecía nerviosa y sostenía un talismán de papel en su mano. Pero ella asintió con determinación a Mei Lian cuando su amiga la miró. «Podemos hacer esto», Lin Yue dijo en voz baja. Mei Lian también sonrió y asintió. «Vamos a mostrárselos». Juntos, dieron un paso adelante, abriéndose paso entre la multitud y se acercaron a la entrada. Cuando pasaron bajo el arco, la luz espiritual los invadió y desaparecieron. Cada uno de ellos desapareció en sus propias pruebas individuales dentro de la torre. Momentos después, los nombres en el tablero brillante cambiaron. Torre de la Voluntad Templada, clasificaciones actuales. Subenai 47 respiraciones. Colmillo Jinsu 43 respiraciones. Renyu 41 respiraciones. Mei Lian 40 respiraciones. Niesia Oyun 39 respiraciones. Jin Tiesan 38 respiraciones. Soai 36 respiraciones. Lin Yue 35 respiraciones. Sao Fei 34 respiraciones. Chenbo 33 respiraciones. Una ola de sorpresa se extendió entre la multitud cuando de repente aparecieron varios nombres desconocidos. Mei Lian, esa es la chica con la espada que estaba en el grupo de Hyundai. Llegó al 4.º lugar, eso es increíble. Lin Yue también. Pero ella es una usuaria de talismán, no pensé que sus habilidades de combate fueran muy altas. Cuando la torre volvió a latir con luz espiritual y la pareja de mujeres jóvenes fue expulsada, el asombro y los susurros de admiración llenaron el patio. A diferencia de muchos de los otros que fueron expulsados, Mei Lian y Lin Yue aterrizaron de pie, pero quedaron cubiertos de moretones y heridas durante el juicio. Ambos habían demostrado su fuerza a la secta exterior y varias miradas se dirigieron hacia ellos. No solo eran hermosas, sino que también tenían talento y muchas personas se acercaron a ellas para establecer conexiones y presentarse. Mientras Mei Lian y Lin Yue disfrutaban de la atención de su notable actuación, Hyundai yacía tendido sobre el frío suelo de piedra afuera del Ninefold Refinement Array. Sus túnicas estaban empapadas de sudor y su rostro estaba pálido. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, pero líneas agudas de dolor persistían en su expresión inconsciente. El conjunto detrás de él pulsaba tenuemente, su brillo aún se desvanecía ahora que las piedras espirituales que lo impulsaban se habían agotado. Una brisa agitó el aire en la cámara subterránea y una mujer apareció sin hacer ruido. Era como si hubiera salido de un sueño. Llevaba túnicas blancas y doradas bordadas con patrones tenues que brillaban como la luz del sol sobre el agua. Su largo cabello negro caía en cascada por su espalda y su rostro era increíblemente hermoso. Pero su expresión estaba llena de tristeza, expectativa y una fuerte culpa que parecía presionar sus hombros. La mujer permaneció junto a Hyundai en silencio, mirándolo durante mucho tiempo como si estuviera memorizando las líneas de su rostro. Luego, suavemente, ella se arrodilló a su lado y extendió la mano. Sus dedos recorrieron su cabello húmedo, un movimiento lleno de ternura y tristeza. Un pulso de energía cálido y vibrante irrumpió en el cuerpo de Hyundai. Su cansancio fue ahuyentado y Sui recorrió rápidamente sus meridianos y regresó a su dantian. La mujer desapareció en un destello de luz dorada, desapareciendo sin dejar rastro, justo cuando Hyundai comenzó a recuperar la conciencia. Sus ojos se abrieron para ver la oscuridad del sótano, y lo único extraño que Hyundai notó fue el leve olor a flores en el aire.
Hunde se puso de pie de un salto y la energía se apoderó de sus extremidades como un río embravecido. Me siento fantástico. Todo lo que necesitaba era una siesta y estoy en la cima del mundo. Estúpida matriz de refinamiento Ninefold, ya no puedes mantener atrapado a Hunde. Hunde gritó y su voz resonó en las paredes de piedra de la cámara. Sus ojos se abrieron mientras miraba sus manos y flexionaba los dedos. No había dolores ni molestias, ni fatiga en ninguna parte de su cuerpo. Más bien, había fuerza y claridad. Su fluía suavemente a través de sus meridianos, poderoso y constante. Hunde notó que había alcanzado la cima del cuarto nivel de condensación y que el conjunto de refinamiento Ninefold había templado su cuerpo como acero en una forja. Sus músculos eran más delgados y densos, mientras que se sentía más ligero y rápido. Satisfecho y feliz de liberarse de su tormento, Hunde comenzó a subir las escaleras con la intención de regresar a casa para descansar el mayor tiempo posible. Mientras Hunde finalmente abandonó su entrenamiento aislado y Mei Lian y Lin Yue se estaban recuperando de su prueba, el maestro de secta de la montaña tranquila se sentó con las piernas cruzadas dentro de su tranquilo pabellón con los ojos cerrados mientras cultivaba. El aire a su alrededor brillaba con poder y su cultivo era profundo e insondable. Como experto en el reino del alma naciente, fue reconocido públicamente como el cultivador más fuerte dentro de la secta. Mientras atraía la energía espiritual ambiental para mejorar su cultivo, frunció el ceño y abrió los ojos para mirar hacia la secta exterior. Sintió algo débilmente en la secta exterior, un destello de I que desapareció casi tan pronto como lo sintió. No fue lo suficientemente fuerte como para captar su atención por sí solo, pero estuvo acompañado de una reacción en la barrera protectora que rodeaba a la secta. El maestro de la secta estaba a punto de concentrar su sentido espiritual para investigar más a fondo, pero se detuvo cuando recibió una advertencia de no interferir desde el pico de la montaña tranquila. Con una profunda exhalación de aliento, desvió su atención de la perturbación y se puso de pie. Mu Yan-yu. Gritó y un momento después llegó la elegante figura del maestro de la vicesecta, inclinándose ligeramente frente a él. Lleva a Hunde a la torre de la voluntad templada inmediatamente. Ya ha permanecido en cultivos aislados durante bastante tiempo. El maestro de la secta hizo una pausa mientras miraba una vez más el pico de la montaña antes de volver su atención al anciano Mu. Informar a Hunde que el Ninefold Refinement Array estará reservado para su uso personal hasta que llegue a la cima de la torre. El maestro de la secta ordenó, sin que su voz dejara lugar al debate. El Elder Mu hizo una reverencia una vez más y desapareció. Capítulo 39. Arrastrado a la gloria, pateando y gritando. Hunde descendió los últimos escalones desde el sótano de la pagoda de los 9 tesoros. Sus pasos fueron rápidos y enérgicos. Se sintió mejor y más fuerte que antes de ingresar al Ninefold Refinement Array. Es extraño que me sintiera tan bien ya que estar en ese lugar era pura tortura. Hunde pensó. Cuando llegó a lo alto de la escalera, notó que los otrora bulliciosos pasillos de la planta baja de la pagoda estaban casi desiertos. Las filas de mostradores estaban vacías y solo un puñado de discípulos se movían, hablando en susurros silenciosos y apresurándose en sus asuntos. Hunde abrió las altas puertas lacadas de la pagoda y salió a la luz del sol. Parpadeando para adaptarse al brillo repentino, hizo una pausa mientras notaba que alguien lo esperaba. El Elder Mu estaba justo más allá del umbral, vestida con túnicas azules sueltas adornadas en oro que la marcaban como una anciana de la secta interior. La brisa tiraba suavemente de las mangas ondulantes de su ropa y su expresión era tranquila e ilegible. Oh no, esto no puede ser bueno. Hunde pensó mientras se inclinaba profundamente y juntaba las manos. El discípulo Hunde saluda al honrado anciano Mu de la secta interior. Hunde afirmó que su voz era tranquila y serena a pesar de su agitación interior. La anciana lo miró por un momento, sus ojos parecían atravesarlo para evaluar su cultivo antes de que sus agudos ojos azules se suavizaran. Felicitaciones por tu progreso, discípulo Hun. Tu cultivo ha avanzado considerablemente. Tu tiempo dentro del Ninefold Refinement Array estuvo bien invertido. Agradezco a la anciana por su guía. Hunde respondió mirando hacia la pagoda con inquietud. Nunca más quiso poner un pie dentro del sótano y probablemente no se acercaría a la pagoda de los 9 tesoros hasta que el trauma de su experiencia se desvaneciera. Planeo regresar a casa para descansar unos días dentro de mi patio, el Elder Mu. Dijo Hunde,
pensando en asegurarle al anciano que no planeaba esforzarse. Recordó las preocupaciones del Elder Hua sobre su cultivo y pensó que encontrarse con el Elder Mu no era una coincidencia. Pero el Elder Mu negó con la cabeza. Tui parece bastante estable, Hyundai. El Ninefold Refinement Ray puede ser arduo para muchos cultivadores, pero los ancianos confiaban en que no les preocuparía. Puedo ver que cualquier preocupación con respecto a su salud y cultivo no estaba justificada. Antes de que Hyundai pudiera responder con una discusión, el Elder Mu continuó. El maestro de la secta ha dado nuevas órdenes. Debes dirigirte directamente a la Torre de la Voluntad Templada. El Elder Mu afirmó que su tono era formal. Hyundai parpadeó confundido y su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado. ¿El maestro de la secta? Hyundai murmuró. ¿Qué diablos hice para atraer la atención del maestro de la secta? Hyundai gritó por dentro mientras intentaba mantener la calma. En reconocimiento a sus contribuciones y dedicación, se le ha concedido un privilegio especial. Se le permitirá dividir su tiempo entre el Ninefold Refinement Array y la torre. Pocos discípulos reciben tal favor de la secta, no lo desperdicies. Ella continuó y la confusión de Hyundai creció. Hyundai estaba en la base de la pagoda de los 9 tesoros y sintió como si todo su mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. Se hundió en los pozos de la desesperación, su vida había terminado. Todo lo que había querido en esta nueva vida era consuelo y disfrute, pero parecía que el destino tenía un futuro diferente en mente. Dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué hice para merecer tal trato? Hyundai se preguntó. Sus pensamientos se llenaron de imágenes del Ninefold Refinement Array y la tortura que había soportado. Podía sentir la energía espiritual empujándolo contra él, amenazándolo con convertirlo en polvo. El Elder Mu sonrió levemente y divertida mientras ella confundía su tono con humildad. Ella pensó que Hyundai realmente no entendía cuáles eran sus logros o por qué la secta se interesaba tanto en él. Estaba completamente más allá de su capacidad de comprender que Hyundai no quería entrenar ni pelear. Recuperaste la herencia, protegiste a los discípulos de la secta exterior en el valle exterior y soportaste la matriz de refinamiento Nínive sin quejarte. Has demostrado tu dedicación una y otra vez, discípulo Hyundai. Es natural que la secta reconozca tu valor. Hyundai la miró, abriendo ligeramente la boca antes de volver a cerrarla. No tenía sentido explicar lo que realmente quería decir, que solo quería relajarse y ser perezoso por un rato. En lugar de eso, asintió. Acepté hacer todo lo que la secta quisiera si me dejaban salir de la matriz de refinamiento Nínive. Y la amenaza es bastante clara, o entro a la torre o me arrojarán de nuevo a la RAI para recibir más entrenamiento. El Elder Mu hizo un gesto suave hacia la torre, que era visible a lo lejos. Ven, la Torre de la Voluntad Templada es una gran oportunidad. Sería prudente aprovecharlo mientras esté disponible para usted. El Elder Mu aconsejó. Sí, una oportunidad. Hyundai respondió sus pensamientos lejos. El Elder Mu continuó, completamente inconsciente de la agitación interna de Hyundai. Has inspirado a la secta exterior. Muchos discípulos están siguiendo tu ejemplo, trabajando más duro y apuntando más alto. La secta cree que no solo llegarás lejos en esta prueba, sino que tus acciones impulsarán a los demás discípulos a mayores alturas. Hyundai le ofreció una leve sonrisa, más refleja que cualquier sentimiento de felicidad, y le hizo otra reverencia. Gracias, Elder Mu. Me dirigiré allí ahora. Ella asintió con satisfacción, sin darse cuenta de que con cada momento que pasaba, el corazón de Hyundai se hundía un poco más. Te llevaré a la torre. El Elder Mu declaró de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma. Sintió un gran interés en observar la actuación de Hyundai en la torre. Antes de que Hyundai pudiera responder, su espada voladora brilló junto a ella. Apareció del anillo de almacenamiento en su dedo, brillando débilmente con energía espiritual. Era una hoja larga hecha de un metal azulado que brillaba como agua quieta bajo la luz de la luna. El Elder Mu levantó a Hyundai sobre la espada con un suave movimiento de su manga, llevándolo fácilmente con su. Tan pronto como se decidieron por la elegante espada, el mundo pareció desaparecer. Se elevaron bruscamente hacia el cielo y el suelo cayó rápidamente debajo de ellos. El viento pasó ligeramente por su rostro y los edificios de la secta exterior se difuminaron en vetas de verde, gris y dorado.
Su aliento se quedó atrapado en su garganta debido a una mezcla de emoción y miedo. Hunde había visto antes a ancianos y discípulos de alto rango volar por los cielos con espadas, y pensó que se había acostumbrado a esa vista. Pero la sensación de volar sobre una espada, la sensación de libertad y movimiento, era impresionante. «Esto es increíble», Hunde exclamó, y el Elder Mu se permitió una sonrisa rara y completa. A pesar de los logros y talentos de Hunde, todavía es un hombre joven. El Elder Mu pensó, recordándose a sí misma. Era fácil olvidar que Hunde tenía apenas entre 19 y 20 años. Su apariencia, la forma en que tomaba todo con calma y rara vez se ponía nervioso, lo hacía parecer mayor que eso. La Torre de la Voluntad Templada apareció rápidamente a la vista, elevándose como un monolito desde el patio central. Su forma de 9 niveles brillaba al sol mientras sus numerosas ventanas latían con energía espiritual. El patio estaba repleto de actividades mientras miles de discípulos de la secta exterior se reunían afuera, mirando los tableros de clasificación, comparando notas o compartiendo historias sobre qué tácticas habían intentado o rumores sobre algunos de los discípulos principales. Cuando el Elder Mu y Hunde descendieron sobre su espada voladora, los discípulos de abajo rápidamente se dieron cuenta y se pudieron escuchar gritos. «Es el Elder Mu Yanyu». «¿Y Hunde?». La multitud se giró para mirar a la pareja que se acercaba y una nueva oleada de voces se convirtió en una repentina tormenta de murmullos y exclamaciones excitadas. «Ese es él. Por fin está aquí. ¿Por qué está montado en una espada con el Elder Mu?». En la ráfaga de atención, los discípulos se separaron como agua cuando la espada aterrizó en la entrada de la torre. Miles de ojos siguieron cada paso de Hunde mientras desmontaba, con expresión serena a pesar de que su corazón latía con fuerza por el viaje. Mei Lian y Lin Yue corrieron entre la multitud en el momento en que vieron a Hunde. Sus túnicas estaban despeinadas y manchadas de tierra, y su cabello se soltaba del lugar donde lo habían atado. Estaba claro que acababan de salir de una batalla y ambos tenían expresiones de alivio al verlo y emoción por su llegada. Eso fue hasta que vieron al Elder Mu parado a su lado. Las dos jóvenes disminuyeron abruptamente su ritmo y su entusiasmo fue reemplazado por nerviosismo. Se miraron brevemente, comunicándose en silencio, antes de detenerse e inclinarse profundamente ante el anciano. La discípula Mei Lian saluda al anciano. El discípulo Lin Yue saluda al anciano. Ambos dijeron juntos, con voces suaves y respetuosas. Pero no pudieron mantener la impaciencia fuera de su tono. Habían estado esperando todo el día la llegada de Hunde y no lo habían visto en más de un mes. El Elder Mu asintió levemente, su expresión era ilegible. Hunde levantó una ceja mientras los miraba a ambos y se rió entre dientes. El sonido de su risa rompió cualquier tensión que hubiera estado en el aire y ambas jóvenes se relajaron. «Ustedes dos parecen como si acabaran de rodar colina abajo». Lin Yue soltó una risa tímida y se frotó la nuca. El primer piso de la torre era intenso. «Tuvimos que luchar contra sombras que tienen el mismo cultivo que nosotros, apenas aguanté». Mei Lian lo hizo mejor, casi lo despejó. Lin Yue respondió. Mei Lian se sonrojó levemente ante los elogios y le sonrió a Hunde. «Derroté a 3 de las sombras antes de ser expulsado, pero ambos hicimos el tablero». Mei Lian afirmó con orgullo, señalando hacia el brillante marcador cerca de la base de la torre. Hunde siguió su moción y vio su nombre en la parte superior del tablero. Mei Lian ocupó el 4.º lugar y Lin Yue el 8.º. «Eso es realmente bueno, ambos trabajaron duro». Hunde elogió mientras sonreía ampliamente. Sentían como si las nubes en el cielo se hubieran separado y el sol hubiera comenzado a brillar. Sus mejillas se enrojecieron aún más y Mei Lian estaba a punto de hablar cuando el Elder Mu la interrumpió. «Es hora, Hunde. La secta espera tu actuación». El Elder Mu dijo que su voz era tranquila y uniforme. Cruzó el patio y todos los discípulos de la secta exterior guardaron silencio mientras la presión de sus miradas pesaba sobre Hunde. Sabiendo que no tenía otra opción, asintió y se dirigió a la entrada. «Respira hondo y profundamente». Hunde se lanzó por la puerta y el mundo se volvió blanco. Capítulo 40. Soy pésimo en el combate, pero al menos estoy fuera de la matriz. Hunde atravesó la entrada de la Torre de la Voluntad Templada y el zumbido de la energía espiritual resonó en el aire. Cuando su pie cruzó el umbral,
Hubo un destello de luz blanca cegadora y el mundo que lo rodeaba cambió. Cuando su visión se aclaró, se encontró parado en el centro de una amplia arena circular. El suelo era de piedra negra pulida y la luz del sol entraba a través de las altas ventanas abiertas que proyectaban largas sombras por todo el espacio. Hunde no podía ver la secta a través de las ventanas. En cambio, era una interminable llanura cubierta de hierba con cielos azules brillantes y nubes blancas y esponjosas. Podría haber admirado la vista, pero fue interrumpido por las sombras en el suelo cuando comenzaron a moverse. Formas oscuras se desprendieron de los bordes de la cámara, moviéndose silenciosa e inquietantemente. Uno por uno, se solidificaron en formas humanoides y Hunde pudo sentir que su cultivo coincidía con el suyo. Cada una de las sombras llevaba un arma diferente: espadas largas, sables, armas de asta, talismanes e incluso artefactos espirituales que Hunde no tenía idea de cuál sería su uso. Varias de las sombras formaron sellos de manos, reuniendo a hienorbes que crepitaban con relámpagos o ardían con fuego. Los ojos de Hunde se abrieron de sorpresa. Melian dijo que derrotó a algunas de estas sombras, pero no pensé que habría tantas. Hunde exclamó. ¿Cómo diablos se supone que debo luchar contra una docena de sombras, todas en el cuarto nivel de Chi Condensation? Hunde se preguntó mientras comenzaba a entrar en pánico. Hunde no quería pelear, no tenía ningún interés en el combate ni en llegar a la cima de la torre. Pero el Elder Mu le había dicho que si se iba, tendría que regresar al Ninefold Refinement Array para entrenar. Estaba atrapado entre una roca y un lugar duro. Antes de que Hunde pudiera ceder a su desesperación o pensar en una manera de salir de su situación actual, la primera sombra se abalanzó sobre él. La figura negra formada por niebla y energía empuñaba un sable que brillaba con luz plateada y brillaba mientras corría hacia el torso de Hunde. Hunde reaccionó por instinto, ya fuera algo que poseía su cuerpo o si era una acción que había aprendido en el lugar de la herencia. Dio un paso atrás y dejó que la espada cortara el aire donde había estado parado un momento antes. «Mierda, soy pésimo cultivando y combatiendo», Hunde gritó en su mente. Había vivido una vida pacífica, tanto en este mundo como en el último. La única pelea que había visto fue contra esa serpiente gigante en el valle exterior y el puñado de marionetas cadáveres en el sitio de la herencia. Pero eso no significaba que Hunde fuera completamente incapaz. Había aprendido algunas cosas desde que reencarnó y pensó que al menos podría defenderse. Las otras sombras surgieron, una docena en total, todas con el mismo cultivo que Hunde. Pero incluso él podía notar que algo andaba mal con ellos. Sus movimientos eran bruscos, casi mecánicos. Su juego de pies carecía de técnicas y sus ataques eran lentos. Son como marionetas de cadáveres. Hunde murmuró. Eso no significaba que no fueran peligrosos, y Hunde se giró para evitar una lanza que se dirigía hacia sus costillas mientras otra sombra lanzaba un puñetazo que lo golpeó en el hombro, haciéndolo girar. Aunque, curiosamente, no dolió mucho. Quizás soy más fuerte de lo que pensaba. Tus puños no son nada comparados con el Ninefold Refinement Array. Hunde casi se estremeció ante la idea de volver a la Ray y rápidamente se puso serio. Paso luminoso. Hunde activó la técnica del juego de pies y su forma se volvió borrosa mientras corría hacia adelante, pareciendo desaparecer y reaparecer junto a una de las sombras. Levantó la mano derecha y empujó la palma hacia ella. Palma estrella descendente. Hubo un destello de luz y el golpe aterrizó limpiamente sobre el pecho de la sombra. Estalló como humo y su figura se esparció por el viento. Los demás respondieron con una ráfaga de ataques, con sus armas cortando hacia él o lanzando técnicas. Los instintos de Hunde tomaron el control y su cuerpo reaccionó sin necesidad de pensar en sus acciones. Respiró profundamente y levantó los brazos. Arte de la desviación celestial. Un tenue brillo de se enroscaba a su alrededor como una barrera invisible. El primer golpe, una púa helada lanzada en su dirección como si fuera un discurso, rebotó en su escudo sin causar daño y golpeó el suelo junto a Hunde. El ataque fue seguido por un talismán de papel que estalló en una columna de llamas. Hunde giró sus manos hacia un lado, redirigiendo la fuerza y dirigiendo las llamas para que se curvaran a su alrededor. El tercer golpe fue una espada, y ésta estaba dirigida directamente a su corazón. Para sorpresa de Hunde, logró atrapar la espada con su mano desnuda antes de que pudiera alcanzarlo.
El arma atravesó el protector que envolvía su palma con un silbido, cortándole la piel y dejando un rastro de sangre a lo largo de la superficie de la espada. Pueden pelear como marionetas de cadáveres, pero son más peligrosos. Hunde susurró mientras arrancaba la espada de la mano de la sombra y respondió con otra palma de estrella caída que destruyó la sombra. El dolor no era tan fuerte como los hematomas que había recibido en el Ninefold Refinement Array, y Hunde podía ignorarlo. Aunque el escozor del corte le hizo estremecerse. Hunde era más hábil que sus oponentes, y su tiempo en el array había hecho que su cuerpo fuera más fuerte que el de la persona promedio de su cultivo, pero la gran cantidad de sombras significaba que Hunde siempre estaba a la defensiva, retrocediendo y solo contraatacando cuando se presentaba una oportunidad. Sus túnicas estaban rotas y el sudor corría por su rostro mientras varias heridas más se acumulaban en su cuerpo, pero Hunde siguió luchando. Superó en maniobras a sus oponentes con el paso luminoso, desvió ataques con el arte de desviación celestial y contraatacó con ráfagas devastadoras de su palma estelar caída. La prueba del primer piso no fue solo una prueba de fuerza sino de perseverancia y resistencia. La torre quería agotarlo, desgastarlo hasta que sus técnicas fallaran y su compostura se quebrara. Si Hunde hubiera realizado este juicio un mes antes, dudaba que hubiera podido tener éxito. Pero había resistido el peso aplastante del Ninefold Refinement Array y tenía la amenaza de volver a entrar en él colgando sobre su cabeza. Por muy malas que fueran estas sombras y por dolorosos que pudieran ser sus ataques, no eran nada comparado con el array. Hunde montó en bicicleta Sui y siguió avanzando. Afuera de la Torre de la Voluntad Templada, los discípulos reunidos esperaban con anticipación. La mayoría esperaba que Hunde fracasara, la única pregunta que quedaba era, ¿cuánto duraría? Es fuerte, pero nadie puede superar esas sombras en su primer intento. Una persona murmuró confiada en su declaración después de haber vivido el juicio. Menos de un minuto, apuesto a que saldrá de allí en menos de un minuto. Alguien más gritó y otros se unieron para hacer apuestas sobre la actuación de Hunde. Se intercambiaban pastillas, piedras espirituales y puntos de contribución, y los ancianos hicieron la vista gorda ante ello. La conversación continuó un poco más antes de que el tablero al lado de la torre brillara y apareciera un nuevo nombre. Hunde. Al principio, esto fue recibido con poca fanfarria. El nombre de todos apareció después de entrar y comenzaron desde abajo. Pero, después de unos segundos más, el nombre comenzó a surgir lentamente a medida que el tiempo que Hunde pasaba adentro superaba a otros. Un rango. Luego 2. Luego 10. Lin Yue estaba al frente de la multitud. Sus puños se apretaban dentro de las mangas de su bata mientras observaba cómo el nombre de Hunde ascendía en el ranking. Ella no se atrevió a parpadear por miedo a perdérselo. «Vamos». Ella susurró. Cuando el nombre de Hunde llegó al top 10, los discípulos se quedaron boquiabiertos. «Mira, te lo dije». Alguien entre la multitud gritó y pronto otros animaron a Hunde. Su nombre continuó ascendiendo. Una subida lenta y constante que parecía desafiar las probabilidades. Cuando pasó el nombre de Lin Yue en el ranking, ella lanzó una ovación, solo para sonrojarse cuando vio que la gente se giraba para mirarla. Mei Lian miró de reojo a Lin Yue y la agarró del brazo emocionada. «Él también me pasó». Mei Lian exclamó. Finalmente, el nombre de Hunde alcanzó el primer lugar y los discípulos guardaron silencio. No fue solo que había ocupado la primera posición del ranking, sino el hecho de que Hunde todavía estaba dentro. 40 respiraciones de tiempo. 50. 100. Cuando alcanzó las 120 respiraciones, la torre pulsó con luz radiante y luego se desvaneció. Todas las miradas se dirigieron al tablero y pudieron ver que el nombre de Hunde había desaparecido de la clasificación y ahora estaba por encima de ellos donde decía: segundo piso. El significado era inconfundible. Pasó la prueba del primer piso. Lin Yue gritó con los ojos brillando de emoción. Ella giró y abrazó a Mei Lian, quien parpadeó sorprendida antes de devolverle el abrazo con una sonrisa propia. La anciana no estaba de pie con los otros ancianos, con las manos metidas en las mangas anchas de su túnica azul mientras observaba la torre en silencio. El bullicio de los jóvenes discípulos pasó a un segundo plano mientras ella ignoraba sus gritos y jadeos. Sus ojos nunca abandonaron el tablero y el nombre en lo más alto.
Dentro de ella, el Elder Mu sintió una tranquila satisfacción florecer cuando vio a Hunde entrar al segundo piso de la torre donde le esperaba su próximo desafío. Como alguien que había logrado atravesar toda la torre cuando era discípula de condensación y sabía lo desafiante que podía ser. La primera prueba tenía como objetivo demostrar que tenías la base necesaria para tener éxito en el cultivo. No se trataba solo de combate, se trataba de resistencia, fortaleza, conocimiento de técnicas y superación de la adversidad. Me pregunto hasta dónde subirás, Hunde, dijo el Elder Mu a medida que crecía su anticipación.